9:04. Vamos a hablar de salud mental, lo habíamos adelantado. Realmente, ¿qué tipo de repercusiones puede tener cualquier tipo de agresión sexual hacia niñas, niños y adolescentes? Y sobre todo también cómo poder prevenirlo, ¿cierto? En un ambiente de familia, en un ambiente escolar, etcétera. Para eso recibimos aquí en el estudio a nuestro queridísimo psicólogo en casa. Le damos la bienvenida a Jorge Escudero Bello. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte nuevamente. Y vamos a recordar a toda la gente que siempre nos ve que el código QR aparece en pantalla. Usted lo escanea y de esta forma nos hace llegar sus preguntas para que nuestro psicólogo les pueda responder. Y recuerden que si quieren nos dan su nombre, si no quieren no hay confidencialidad absoluta, respeto absoluto, así que aproveche esta instancia. Vamos a tocar un tema muy importante. Un espacio seguro y bueno, también muy conectado con lo que está pasando actualmente en el país. ¿Cuál es el límite de ser cariñoso a ya pasar a llevar efectivamente la privacidad, la intimidad de alguna infancia? Esa es una excelente pregunta porque a partir de esa pregunta es que frecuentemente trabajamos con niños o niñas, los profesionales que trabajamos con infancias, para explicarles cuáles son los límites. Y en la infancia uno puede referir si esta situación, una situación, un juego, en el colegio, en cualquier parte, te hace sentir un dolor físico o un dolor en tu corazón emocional, es mejor salir de ahí y cuéntame lo que pasó. Dolor físico en el sentido de que, o una incomodidad física, cuando esta persona se me acerca, se me pone la piel de gallina, me da frío, se me seca la garganta, me dan ganas de vomitar, de ir al baño, todas estas reacciones que mi cuerpo naturalmente tiene para defenderse, presta atención a eso, sal de ahí y cuéntame. Y si esto te hace sentir un dolor en tu corazón, te sientes triste, te sientes pasado a llevar, sientes que tu corazón late mucho más rápido, eso es necesario que me lo cuentes y que salgas de ahí, atendiendo de alguna manera a las señales que el cuerpo entrega y a la sabiduría que la infancia tiene para poder defenderse de situaciones que son peligrosas. Ahí tenemos, en términos de el lenguaje con niños y niñas, lo que podría servir para hacer esta distinción. Habíamos hablado también de que en otros casos que uno ve, cuando se trata de menores de edad o de niños muy chiquitos, es muy fácil tal vez lavarles un poco la cabeza o hacerles creer que no es una agresión, que no es algo malo, que simplemente están jugando, que son unas cosquillas. ¿Cómo sabe realmente un niño? ¿Siempre siente este tipo de respuestas del cuerpo? ¿Siempre pasa algún tipo de reacción de rechazo? Los niños o niñas cuentan con más recursos para poder defenderse de esos peligros, sí, cuando hay un entorno que le ha informado, que se le ha entregado datos respecto de que si a ti te pasa esto, avísame, pídeme ayuda, porque eso no es normal. Esa es una situación peligrosa. Hay veces en las que desde la manipulación, desde estos cariños confusos, mal llamados cariños, es que la persona que agrede sexualmente a este niño o niña hace creer que todo este escenario es un escenario de cariño, de amistad, de juego. Entonces es más difícil para un niño o niña llegar a darse cuenta de que esta incomodidad que está sintiendo es algo peligroso. Sí. Más bien dice, me sentí incómodo, incómoda, pero como él es mi tío, claro, sigamos porque es un juego. Entonces es ahí donde uno ve que hay una dinámica que teóricamente se llama dinámica traumatogénica. La persona que agrede va viendo el nivel de conocimiento que un niño tiene respecto de las agresiones sexuales. Va viendo cuánto confía la familia en él o en ella, en la persona que agrede. Si la familia le abre las puertas de su casa, dice, este es el terreno ideal. Ve si hay conflictos familiares. Las agresiones sexuales contra niños y niñas aumentan cuando las familias están en crisis. ¿Así? Por eso las agresiones sexuales contra niños y niñas aumentan cuando estamos en periodos de emergencias, terremotos, temblores, las familias en albergues, las migraciones. La familia está en crisis, siempre hay una persona o una institución que intenta aprovechar esa situación de vulnerabilidad de la familia. Por eso la persona que agrede no solo agrede al niño o niña, sino que agrede a todo su entorno familiar, porque a todo el entorno familiar le mintió, los manipuló, les traicionó y dañó lo más valioso que cada familia tiene,
como son sus hijos y sus hijas. Y la inocencia de cada uno de ellos. Tú nos mencionabas que es sumamente importante entregar la información para así poder prevenir. ¿En qué momento yo debo hablarle a mi hijo, a mi hija, sobre esas áreas que son íntimas y que son exclusivas de ellos y que nadie debe tocar? ¿A qué edad yo debo empezar a generar conciencia? Esta respuesta siempre sorprende, pero nosotros debemos comenzar a comunicarle a nuestros niños o niñas desde que nosotros tomamos conocimiento que él o ella venía al mundo. Cuando la mamá está esperando a su bebé, ya es posible entregarles mensajes respecto de que te estamos cuidando, te estamos esperando. Desde que esté en el vientre. Exactamente, desde el origen de los tiempos. Obviamente la información es distinta, pero antes de que este niño nazca, yo le tengo que ir entregando mensajes de cuidado, de amor, de que te estamos esperando y que eres una persona valiosa. Más adelante en el tiempo, nosotros vamos entregando mensajes muchas veces sin palabras. Por ejemplo, a un bebé. Yo a un bebé voy a bañarlo, voy a limpiarle y voy a mostrarle a través de las caricias que su cuerpo es sagrado y es valioso. Él o ella paulatinamente va a aprender que cuando se eche crema, cuando se lave sus genitales, tiene que hacerlo con cuidado porque su cuerpo es valioso. Yo le fui diciendo indirectamente que tu cuerpo es sagrado. Y más adelante vamos viendo cuando los niños ya tienen más autonomía, cuando tienen más palabras, vamos nombrando a las partes del cuerpo por el nombre que corresponde. No atribuyéndole a los genitales, por ejemplo, nombres de animales o nombres de frutas. O nombres inventados, creados. Claro, entonces más que tener una conversación formal, hoy hijo vamos a hablar sobre las partes íntimas, estas conversaciones y esta información se transmite en el día a día, en el cuidado. ¿Por qué es tan importante que esto se hable? Por ejemplo, que a los genitales se les llame por su nombre. La vulva, la vagina, el pene, los testículos, que mencionemos al trasero por su nombre. Porque la persona que agrede sexualmente a un niño o niña le cambia el nombre a las partes del cuerpo. Para que para ese niño sea mucho más difícil darse a entender al entorno. Entonces el pene, jamás lo llamaron pene, le llamaban martillo. Entonces el niño o niña en la casa decía, jugué con el martillo. Nadie sospechó, pero en realidad era que esta persona estaba agrediéndole sexualmente porque exponía su pene o le obligaba a tocarlo, etc. Una cantidad de cosas que podrían suceder. Por eso siempre a niños y niñas hablar las partes del cuerpo por su nombre, tal como mencionamos los ojos, la boca, claro, la nariz, y no nos da vergüenza. Los genitales también deben mencionarse con su nombre como forma preventiva. Pero ¿cómo nos falta, ¿no? Como sociedad, porque de repente yo escucho a algunos padres, madres de familia que dicen que no les gusta poner, que sus hijos digan el nombre real de cada parte del cuerpo porque después lo repiten en el colegio, como si fuera algo malo decir las cosas como son. En primer lugar. En segundo, el tema también de la educación sexual, que también hemos visto ha sido noticia y continúa siendo noticia, que si se les enseña, que no se les enseñe tanto, que se les enseñe con palabras más suaves, que tal vez no ser tan gráficos. Hay un tema social que todavía nos falta muchísimo. Exactamente, y las consecuencias nosotros las vemos. Sí. Si nosotros analizamos y vamos a un programa de Mejor Niñez donde se atienden situaciones de vulneraciones de derechos graves contra la niñez, veremos que los programas están con listas de esperas. Hay que buscar un cupo y esperar mucho tiempo para que esos niños reciban atención. Eso no quiere decir que los profesionales sean malos, sino que quiere decir que hay una problemática gigante donde siempre cuesta dar abasto frente a esa necesidad. Ahí vemos la consecuencia. Entonces, en la familia nosotros podemos preguntarnos, ¿seguimos así o nos informamos? ¿Por qué? Porque muchas familias de este tema no hablan en la casa. No porque no quieran, no, claro, es tabú, no porque no quieran, sino que no saben cómo iniciar conversaciones. Sabes que yo no sé cómo hablar sobre las agresiones sexuales con mi hijo, hija, me da vergüenza, o esa información que yo no tengo. Generalmente las familias se informan de estas temáticas cuando ocurre algo grave, como lo que está ocurriendo ahora, ¿cierto? Pero hay que tener el espacio para que se hable de estos temas en momentos donde no hay algo terrible que esté pasando. Si no hay algo terrible que está pasando, la familia entiende estas temáticas como un tema que podemos conversar en calma. Pero cuando algo terrible está pasando, se asocia el hablar de esta información con algo terrible, algo malo, algo negativo. Entonces, por eso son tan importantes estos espacios donde en calma estamos hablando sobre un tema que todos conocemos. Porque hagamos el ejercicio. Al menos todas las personas, al menos conocemos a una persona que ha sufrido una agresión sexual. Si es que no hemos sido nosotros o nosotras, sabemos de una tía, de una persona conocida, de una vecina, un vecino,
pero conocemos al menos a una persona. Entonces, lo que conocemos es la punta del iceberg. Se señala que por cada caso denunciado hay entre 4 y 7 casos que están silenciados. ¿En serio? Otros datos dicen que de 7 personas que sufrieron una agresión sexual en su infancia, 6 no la denunciaron. Vemos solamente una parte, por eso todos los casos que vemos mediáticos, casos legales donde se dice fueron 4 personas, 8 personas, 10 personas, habría que entrar a multiplicar cuántas personas hoy no han denunciado. No porque no quieran, sino porque tienen miedo, están amenazadas o porque todavía no saben que lo que pasó fue una agresión sexual. Claro, para todas esas familias que quizás no saben cómo abordar el tema, no saben y no lo hablan y no lo han hablado, pero sí notan un comportamiento fuera de lugar, particular de su hijo o su hija. ¿Cuáles serían esos comportamientos o esos síntomas, ¿no?, que los padres o madres deben estar alertas en caso de...? Hay varios, vamos a ir ordenándolos. Primero, el más explícito es cuando niño o niña dice, esta persona me tocó. Esta persona o nos dice de muchas formas, pero nos expresa explícitamente y sin lugar a dudas que hubo una agresión sexual. Ante eso, no podemos decir, quizás lo entendiste mal, hay que creerle inmediatamente y actuar, protegerle inmediatamente. Otras señales que tienen que ver con la salud, por ejemplo, la ropa interior. Si veo que la ropa interior está rasgada, si es que hay sangre, si es que hay fluidos corporales en la ropa interior, es una señal de que aquí algo sucedió y es algo grave. ¿Qué más? La salud frecuentemente de niños y niñas que están sufriendo agresiones sexuales se ve debilitada. Vemos que hay un organismo que está expuesto a un nivel de estrés tan alto que cuando estamos con un nivel de estrés alto, nuestro sistema inmune se comienza a debilitar. Es más probable que los niños se enfermen de múltiples enfermedades, por otro lado, en términos de salud. En caso de adolescencia o de algunas niñas, el embarazo. En otras oportunidades, infecciones urinarias recurrentes, frecuentes. Y enfermedades también relacionadas con su salud sexual pueden ser algunas señales que nos dicen aquí hay algo que no anda bien. Está también la enuresis y la encopresis. Enuresis es cuando los niños habían logrado ir al baño a orinar de forma independiente, habían logrado esa habilidad y luego algo pasó que vuelve a orinarse en su ropa interior o durante la noche. Y la encopresis, algo muy similar pero relacionado con las fecas. Es decir, en su ropa interior o en algún lugar vemos que hay material fecal en su ropa interior o en su ropa. Entonces, esta habilidad que ya había adquirido, ahora no la tiene. Y hay conductas también con las que nosotros nos podríamos encontrar. Niños que tienen un conocimiento extraño respecto de mucho contenido sexual, donde uno dice, ¿dónde habrá aprendido esto? Estas palabras, estos gestos o esta forma de jugar con sus amigos o con las mascotas. Aquí hay algo raro porque esto yo no se lo he enseñado. Denosta partes de su cuerpo. Hay un concepto que se llama cosificación del cuerpo, donde el niño o niña siente que su cuerpo es una cosa, que cualquier persona puede tocar, puede mirar o cualquier persona puede opinar sobre su cuerpo. Entonces ahí vemos ciertas señales que podrían aparecer en el día a día a las cuales nosotros debemos estar atentos y atentas, porque si eso sucede es necesario buscar ayuda para proteger inmediatamente a su hijo o hija en la casa. Algo que tú dijiste que es muy importante también es el tema de creer, ¿cierto? Que vemos muchos casos de niños, niñas, adolescentes que no denuncian o que lo hacen, pero nadie les cree o se pone en duda lo que están diciendo. ¿Qué les puedes decir tú a los padres de familia en esos casos? ¿Por qué es tan importante escuchar lo que están diciendo? Sí, bueno, para ningún papá, mamá o cuidador o cuidadora va a ser agradable escuchar que su hijo sufrió una agresión sexual. Más aún si viene por parte de algún familiar, por ejemplo, que es en la mayoría de los casos, se da así. Exactamente, o es una persona conocida o querida por la familia. Entonces, pese a que es una situación súper difícil, la prioridad debe estar puesta en este niño, niña o adolescente que está pidiendo ayuda. Con los pocos recursos que tiene, son recursos que ocupó y está pidiendo ayuda. Nosotros como adultos tenemos el deber de protegerles. No es una decisión de, a ver, veo si lo hago o no lo hago, tenemos la obligación de protegerles. Y la protección tiene que ver con que nosotros denunciemos esta situación y protejamos de forma inmediata a este niño o niña. Formas de proteger en la casa es no volver a exponer a este niño o niña con la persona que señala que le ha agredido. ¿Qué es lo que puede suceder? Este niño, niña, adolescente vuelve a ver a esta persona que le agredió en los cumpleaños, en la Navidad, Año Nuevo, vuelven a encontrarse. O este niño vuelve a estar a cargo de este adulto. Ahí le estoy diciendo, ¿sabes qué? Creo más en este adulto que en ti.
Eso no lo debemos hacer, es parte de la protección. Otra arista que la familia debe tener en cuenta, si esta agresión sucedió en la familia, probablemente la familia se va a dividir y va a ser muy doloroso para las familias, porque una parte de la familia le va a creer a su hijo o hija, pero otra parte le va a creer a la persona que le agredió. Entonces, en esos casos, centre su atención en su grupo más pequeño, que es un grupo que le cree a su hijo o hija y que le cree a usted. Yo he conocido casos donde este grupo de personas que no le cree a los niños va a la casa a amenazar con tirarles piedras, con pegarles, porque ¿cómo van a estar hablando así de nuestro abuelo, de nuestro tío, de personas tan queridas? La familia puede ser que se divida, pero usted tiene que quedarse con la tranquilidad de que usted, en cuanto supo de esta situación y en cuanto tuvo herramientas para proteger a su hijo o hija, le protegió. Ese es un factor protector. Muchas veces en la psicoterapia, que es lo que a mí me toca más trabajar, consulto. ¿Usted le creyó a su hijo o hija desde un principio? Desde un principio yo le creí. Cuando quien creyó inmediatamente y actuó es la mamá, nosotros en el proceso de psicoterapia tenemos varios pasos ya adelantados, porque es mucho más probable que este proceso terapéutico avance de una forma más saludable, que avancemos porque esta persona está siendo protegida. ¿Y por qué es la mamá? Porque en nuestra cultura, mayormente los niños y las niñas pasan más tiempo con su mamá. Y muchas mamás también son las que lideran a la familia. Están en la crianza ellas, no están con compañía de su pareja. Entonces, en el momento en que esto se devela, es decir, se da a conocer, quien haya escuchado y quien haya creído tiene un rol importante de proteger y de creer, teniendo en cuenta que ningún niño va a hablar de algo que no ha visto o que no ha vivido. Eso es importante, creerles en primera instancia. Y también estamos hablando de las infancias actuales, pero ¿qué pasa con esos casos que en su momento de infancia, hace 30, 40 años atrás, vivieron una situación así, no tuvieron con quién conversarlo, se normalizó totalmente? Eso es algo que me afectaría en mi etapa ya más adulta, en mi personalidad, cómo yo me desenvuelvo en mi mundo laboral, en mi mundo en general, mi mundo emocional. Con tus parejas. Claro. Con las parejas. ¿Qué impacto tiene? Tiene un impacto importante, pero depende mucho del apoyo que esa persona haya tenido durante su vida. Si a lo mejor esto no lo denunció, pero lo compartió con un amigo, amiga, con una pareja, y esas personas le creyeron, ahí comenzó a tener apoyo. Hay veces en las que una persona adulta, ahora que tiene más información, como que descubre o desbloquea ciertos recuerdos. Y ese desbloqueo puede ser una etapa bien difícil porque entra como esta idea de por qué yo no hice algo o por qué yo permití que eso pasara. De hecho, es lo que le suelen decir a los adultos, pero ¿por qué tú permitiste que eso pasara? No digamos eso porque eso es una forma de culparlos de forma indirecta. No es que yo haya permitido que eso me pasara. La persona culpable fue otra persona. Yo no me expuse a eso. Quien agrede le dice a estos niños, le dice a los adultos, pero si tú me buscabas, tú me llamabas, tú ibas a la casa. Era un niño, niña o adolescente que no tenía las capacidades para entender lo que estaba pasando ni para dar su consentimiento de forma real. Entonces ahí entendemos que en la adultez puede ser complejo, pero yo creo que ahí está la posibilidad de que nosotros informemos de esto a nuestros seres queridos, que busquemos apoyo y que sepamos que ahora no estamos solos ni solas. Ahora hay personas que sí nos van a creer, sabiendo que ahora tenemos más información que nos podría dar más herramientas para avanzar y para cuidarnos y cuidar de otras generaciones de niños. Eso es súper importante porque a veces estas agresiones se dan de generación en generación. Entonces la familia sabe que tal persona es muy cariñoso, es muy cabro chico, entre comillas. La familia lo conoce. De hecho, yo he preguntado a algunas familias, ¿usted desconfía de esta persona? Totalmente, porque lo mismo que le hizo a mi hijo o hija, lo intentó hacer conmigo. Entonces no tengo ninguna duda de que es esa persona. Ese adulto, ahora, por la experiencia que ve en sus niños o niñas, se da cuenta. Entonces vemos, tanto papá como mamá necesitan ayuda, y este niño o niña también necesita ayuda para que este adulto esté habilitado para poder cuidarle. Lo que tú decías, que no solamente dañan a un niño, sino a todo un entorno, o a un adolescente, a todo un entorno. También vivimos en una sociedad que juzga mucho y que culpa mucho. Muchas veces se ve incluso con personas adultas que deciden denunciar cualquier tipo de abuso sexual, conducta inapropiada que sucedió años anteriores, y se juzga a esa persona. ¿Por qué denuncia recién? ¿Por qué lo hace recién? Entonces yo te pregunto, ¿por qué una víctima denuncia o calla mucho tiempo?
es por lo que conversamos en un momento. Esta dinámica traumatogénica que seguía distintos pasos crea el escenario ideal para que esta persona tenga mucho miedo de poder hablar y defenderse. Incluso algunas de ellas puede ser que ni siquiera tanto intenten defender sus propios derechos, sino que los derechos de los niños de sus familias o de las generaciones que vienen. Entonces, no es que la persona no lo haga y no lo hizo en su momento y lo hace ahora para molestar o para sacar un provecho. Lo hace porque ahora tiene más herramientas, más información o porque de pronto antes no pudo. Entonces hay que ver de pronto qué variables influyeron en que antes haya tenido todas las ganas de defenderse pero no haya podido. En la vida pasamos por distintos periodos de máxima vulnerabilidad. Y las etapas de máxima vulnerabilidad en la vida son la infancia, la adolescencia y ser adulto mayor, donde vamos quedando con menos recursos para poder defendernos y menos información. Pero hay otras etapas donde contamos con más herramientas. Entonces puede ser que más adelante me di cuenta de lo que estaba pasando. Esta situación era tan dolorosa para mí que incluso mi mente no me la mostraba de una forma tan clara. Por eso yo recordaba esto como un sueño, no sabía si había sido así o no. Es parte de como este desbloqueo emocional que tenemos. Nuestra mente sabiamente nos intenta proteger de situaciones difíciles. Pero en el momento en que ya tenemos más información, puede ser que se nos muestre el panorama mucho más claro. Y a veces no nos damos cuenta solos, sino que nos damos cuenta por conversaciones triviales que a otra persona igual le pasó algo parecido. Y ahora recién me vine a dar cuenta que lo que a mí me sucedió era una agresión sexual. Yo pensé que había sido un juego, pensé que yo me lo había buscado. Que no era tan grave. Pero sí, ¿no? es muy, muy grave. E igualmente, si uno analiza la sociedad actual, la música que escuchamos, lo que suena en las radios, lo que se ve a través de TikTok, todo está hipersexualizado. ¿Cómo poder entregarle la información adecuada para que cuando nuestros hijos se enteren de una sexualidad sana sea a través de los canales adecuados? Porque hoy por hoy también la pornografía está al alcance, ¿cierto? Vemos un montón de niñitos que ya tienen su tablet, que ya tienen su celular. ¿Cómo poder bloquear ese contenido que de alguna manera te enseña de otra forma la sexualidad? Sí, eso es súper importante. Hoy yo veo que muchos niños y niñas pasan mucho tiempo solos. Físicamente, pero digitalmente están conectados con todo lo que podemos encontrar como redes sociales. Entonces una parte tiene que ver con los espacios que tengamos en la casa para disfrutar de la vida familiar, tratando de hacer el equilibrio entre la cantidad y la calidad del tiempo que nosotros vamos a pasar juntos. Hay familias que no pueden apostar tanto a la cantidad de tiempo que podamos pasar. Me imagino familias donde están atravesando por dificultad económica y hay que trabajar y los papás y las mamás tienen que estar fuera de la casa mientras los hijos están en el colegio. Pero hay que tener un espacio, porque si vamos a estar reunidos en la familia y cada uno va a estar en su pieza como si estuviésemos en una hostal, estamos perdiendo una oportunidad valiosa de sentarnos a conversar, porque cada uno está en su dormitorio, no está mirando al techo, está probablemente frente a una pantalla. Lo primero es saber que hay que informarse respecto de la información que podrían tener los niños, niñas y adolescentes en los medios digitales. Cuando le preguntamos a los papás por qué usted le compró el computador o por qué le compró el celular a su hijo o hija, muchos de ellos y ellas dicen que le va a servir para el colegio y le va a servir para que aprenda más. Pero finalmente el uso que se le da para el colegio y para aprender más es muy poquito. Cuando se ve qué es lo que realmente, para qué es lo que realmente se utiliza, es para los contactos sociales, para videos, para subir información. Entonces ahí hay muchos riesgos. Y yo invito a que las familias primero se informen respecto de los contenidos que se pueden subir y saber que ahí hay muchos riesgos, porque podríamos encontrarnos con adultos que se hacen pasar por niños, niñas o adolescentes y piden reunirse presencialmente para conocerse. Entonces ahí vemos que este es un riesgo que pone es una situación que pone en riesgo la vida de los niños en las familias. Entonces, hablar de este tema, y ya que es un tema nuevo para muchos, informarse. Sabes que este tema yo lo desconozco, pero vamos a preguntar en la escuela a ver si ahí nos pueden dar más información. Los equipos duplas psicosociales, equipo de convivencia escolar, profesor o profesora podría ayudarle. Vamos a preguntar ahora que vayamos al doctor o la doctora si nos puede entregar más información sobre esto. Yo desconozco, pero a lo mejor él o ella sabe más de este tema. Siempre hay temas que uno no los sabe. Nadie se las sabe todas. A pesar de que a veces creemos que las sabemos todas, no es así. Entonces, buscar ayuda a otras personas para que finalmente se sepa dónde están los riesgos y de qué manera nos podemos proteger. Yo creo que desde la parte digital ahí tendríamos una oportunidad para poder reunirnos y hablar y conversar sobre los temas que ponen en riesgo a la niñez.
Yo no sé si es cierto o no, pero cuando un agresor minimiza sus actos, no sé si lo cree realmente, si cree que no es tan grave, si cree que no hay tanto daño en lo que está haciendo. ¿Cuáles son los daños reales de una conducta sexual inapropiada, de tocaciones inapropiadas, por ejemplo, hacia un menor de edad? ¿Cómo está dañando a este menor de edad psicológicamente? Claro, bueno, inicialmente el sentirte parte de una relación abusiva ya te pone en una situación de desventaja, no solamente en esta relación abusiva o situación abusiva, sino que también en otros contextos. Entonces, ponerse en desventaja, por lo bajo vamos a encontrarnos con una baja autoestima, con una cosificación del cuerpo. Este cuerpo cualquier persona lo puede tocar, puede hablar sobre este cuerpo o puede opinar sobre mi cuerpo. Cosificación del cuerpo que en el fondo pone en riesgo de que este cuerpo no se cuide y no se alerte de posibles peligros para mi cuerpo. El sentirte que eres parte de una relación donde te tratan bien y después te tratan mal. La ambivalencia afectiva. Es decir, esta persona creó las condiciones para engañar a este niño o niña. Y las condiciones son entregar regalos, entregar el cariño que a lo mejor a este niño le falta. Entonces esta persona me entrega cariño, protección y regalos, pero en otros momentos, cuando se produce la agresión, me hace sentir un dolor en mi corazón o me hace sentir un dolor físico. Este choque es el que causa también un daño psicológico, porque comienzo a entender que las relaciones con los demás están basadas en el amor y en el dolor. Ese tipo de vínculos nosotros lo vemos en otras formas de violencia. Violencia en la pareja. Amo a mi pareja, pero me hace sentir dolor. Violencia en el pololeo. A él o ella lo amo o la amo, pero a veces me dice cosas que me hacen sentir dolor. Podríamos quizás repetir sin querer esas formas de relación con los demás, pensando que esto es lo normal. Entonces, por lo bajo podríamos encontrarnos desde la esfera psicológica con esas dificultades. Y bueno, generalmente lo psicológico no solamente se expresa como en todo lo que nosotros no podemos ver, porque a veces se dice, bueno, si es psicológico, ¿de qué manera hay pruebas de lo psicológico? Pero hay muchas manifestaciones que se ven en las conductas. O también, ya sabemos, la poderosa influencia que tiene nuestra salud mental sobre nuestra salud física. Entonces es ahí donde nosotros decimos, se ha enfermado con más frecuencia, tiene más dificultad y le cuesta salir adelante frente a las dificultades que tiene, mientras otros a lo mejor avanzan más. Y aquí hay un dato muy importante: las agresiones sexuales son parte de las experiencias adversas en la niñez. Las experiencias adversas en la niñez, para llegar al dato que me importa compartirles, es un conjunto, una constelación de eventos negativos que se podrían vivir en la infancia y en la adolescencia. Si yo vivo estas experiencias adversas y no cuento con soporte social, con ayuda social, por ejemplo, que me crean, que me den un tratamiento, yo me veo expuesto a que estas dificultades que yo viví impacten mi calidad de vida, mi salud física, mi salud mental, por mencionar solo dos áreas de mi desarrollo. Se ha visto que las personas que en su infancia vivieron experiencias adversas tienen una esperanza de vida más baja en comparación con aquellas personas que no han vivido estas experiencias adversas. En promedio podrían vivir 20 años menos. ¿En serio? En comparación con quien vivió situaciones difíciles y encontró protección. O bien quien no vivió esas experiencias difíciles. Wow. ¿Qué experiencias adversas son? Maltrato físico, maltrato psicológico, agresiones sexuales, negligencia, el estar expuesto a violencia en tu casa o en el barrio, el que un miembro de la familia esté atravesando por una dificultad en su salud mental y no tenga una atención. O sea, no es sancionar la dificultad en salud mental, sino que es que esta persona no haya sido ayudada, o que mi adulto protector esté privado de libertad. En el fondo quiere decir que la persona que tenía para protegerme no está disponible para poder protegerme. Entonces, muchas manifestaciones de violencia y vemos la repercusión que esto tiene para más adelante. Entonces, en una agresión sexual, nosotros decimos, agresión sexual es una experiencia adversa, pero esta viene acompañada de maltrato físico, viene acompañada de maltrato psicológico, probablemente también viene acompañada de negligencia. Probablemente yo también me vi expuesto a violencia en mi familia, porque algunos me creyeron y otros no. Entonces ahí vemos cuál puede ser el impacto. Vemos a corto plazo dificultades, pero lo que puede pasar para más adelante es lo que a veces se pierde de vista. Y es un tema de salud pública, porque cuando nosotros apostamos a que la población tenga mejor salud, hay que ver cómo se está cuidando la infancia ahora. Porque esta persona en el fondo no muere prematuramente
de la nada. Muere porque en su vida vivió muchas enfermedades, muchas dificultades y además tuvo menos recursos económicos para poder atenderlas. Y estas consecuencias negativas, si no las abordamos lo más pronto posible, podrían traspasarse hasta por 3 generaciones posteriores de niños o niñas. O sea, el daño es muy Por eso nosotros decimos, eterno. este tipo de situaciones traumáticas se traspasan a las generaciones que vienen. ¿Qué puedo traspasarle yo a la generación que viene? Miedos, traumas, dificultades en su salud. Yo le traspaso esto a través de mi material genético. ¿Por Claro. qué? Porque le estoy diciendo, como en frases simples, le estoy diciendo, oigan, ustedes niños del futuro, cuídense, prepárense, estén alerta, porque algo malo les va a pasar, tal como me sucedió a mí. Entonces, hablamos de la esperanza de vida de esta persona, pero también decimos, cuando yo hago un cambio por esta generación o por mí, cuando yo me protejo a mí y me cuido, yo estoy de alguna manera protegiendo a las generaciones de niños que vienen. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, es decir, probablemente personas que jamás me van a conocer, pero que supieron o van a saber que hubo una persona, su abuelita, su abuelito, bisabuelo o bisabuela, que hizo algo por protegerle. Entonces ahí vemos el impacto. Esto es algo muy grave que tiene que ver con nuestra salud y la calidad de vida de la población. Y muy importante también conversarlo, así que nuevamente le dejamos la invitación. Si usted quiere compartir una pregunta de manera totalmente anónima, lo puede hacer a través del código QR que está apareciendo en pantalla. No es necesario que nos dé su nombre en lo absoluto, pero si tiene una pregunta con este tema, hágalo sin dudar. Imaginemos que alguien que pueda estar en sintonía del 14.1, ni Dios lo quiera, está atravesando por una situación así. Tiene que enfrentar a esta persona, ¿no? Que es parte de su familia o parte de su núcleo, y tiene que decirle, oye, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con mi hija? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Es correcto hacerlo? ¿Es mejor no hacerlo e irse a lo legal, a lo judicial? ¿Cuáles son las recomendaciones? Sí, lo primero es que creerle a ese niño o niña que ha solicitado una ayuda. Esto que puede ser básico, sabemos que a veces no se da. Entonces hay que creerle por muy difícil que sea la situación para mí. Tengo que creerle a este niño o niña y garantizarle protección inmediata. Protección inmediata es que si me enteré de esto hoy día en la mañana, hoy día no va a ir al colegio, se va a quedar conmigo. Voy a faltar a mi trabajo, es decir, protección inmediata. Encarar a la persona que ha agredido sexualmente puede ser un riesgo, porque esta persona podría tomar venganza hacia nosotros o hacia el niño o la niña. Entonces es preferible que nos protejamos. Primero busquemos ayuda de nuestra red más cercana. Nuestra red más cercana deberían ser nuestros familiares y nuestras amistades. Pedirle ayuda a las personas que van a creer en nosotros y hacer una denuncia respecto de lo que nosotros tuvimos conocimiento que pasó. Policía de Investigaciones, PDI, de manera presencial la tenemos que hacer. Y saber también, dependiendo de la situación que se nos cuente, pero hay veces en las que también inmediatamente nos tenemos que ir al hospital, a la urgencia, para que se haga una constatación de lesiones. En los hospitales está el nexo con Carabineros para que nosotros hagamos la denuncia. Entonces, ¿por qué la constatación de lesiones es tan importante? Porque hay lesiones que cuando dejamos pasar mucho tiempo cicatrizan. Entonces, cuando se hace el análisis físico, no hay heridas. Pero claro, porque se dejó pasar 1 semana, 2 semanas. Y ese puede ser el momento, esto puede ser muy crudo para muchas familias, pero puede ser el momento en el que vemos pelo, vemos fluidos corporales, vemos sangre, que puede ser analizada para tener pruebas. No bañar ni cambiarle ropa a su hijo o hija si es que usted va a ir a un centro de urgencia, porque todo en el fondo de momento es una prueba, finalmente para poder defendernos para más adelante. Pero hay que actuar y protegernos nosotros, estar siempre rodeados de personas que cuenten, o sea, que confíen en nosotros y que puedan darnos una asistencia cuando las cosas se nos pongan difíciles también. Jorge, tú que eres psicólogo con años de experiencia, ¿qué tan frecuentes son estos casos de agresión sexual en niñas, niños y adolescentes en nuestro país, o los casos que tú ves? Esta es la parte más difícil porque son más frecuentes de lo que nosotros pensamos, lamentablemente. Hay muchas dificultades que suceden en la infancia donde mayoritariamente vemos que hay un eje transversal a muchas dificultades que tienen que ver con haber sido violentado o violentada. Y una de esas dificultades tiene que ver con las agresiones sexuales. Entonces, desde ahí hay una dificultad porque uno dice, claro, una familia llega a solicitar una atención con desconocimiento, sin haber hecho una denuncia, sin haber tenido información al respecto, pero viene la etapa que puede ser más difícil para ellas, que tiene que ver con informar respecto de lo que sucedió. Hay que atravesar por esa etapa difícil
para que podamos pasar hacia la otra parte del camino que va a asegurar más protección para los niños y las niñas. Y la frecuencia muchas veces nos hace ver que nosotros a veces pensamos que los hechos, los casos que vemos en los medios de comunicación son los únicos que suceden en nuestra comunidad. Pero pensemos, lo que yo les comentaba, la cifra negra, donde hay muchos casos que están silenciados, que hoy día probablemente están contando con más información para hacer una denuncia o para protegerse o para hacer esta división de lazos familiares que no eran sanos. Entonces, lamentablemente es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Hay listas de espera altas pensadas en los niños o niñas y sus familias que necesitan atención por parte de programas que se especializan y que pertenecen a la oferta de Mejor Niñez, que son los programas PRM. Entonces vemos la magnitud del problema. Así que yo creo que en esos casos siempre apostando a llegar antes de que esto suceda o bien llegar antes lo más pronto posible, de una manera preventiva. O sea, yo preventivamente trato de informar para que esto no ocurra en algunas familias. Pero si esto ya ocurrió, la información igual puede ser positiva porque llegamos antes de que esto siga avanzando en niveles de gravedad. De ahí los espacios que tenemos para conversar sobre esto. He escuchado que también muchos papás, mamás se dan cuenta a través de los dibujos de sus hijos. ¿Qué tipos de dibujos son los aceptables y cuáles tenemos que estar ahí, digamos, con la alerta roja encendida? Sí, bueno, y de hecho desde la psicología se ocupan mucho los dibujos para hacer test que llamamos test proyectivos o test donde ocupamos dibujos, damos una consigna y el dibujo que aparezca según cómo el niño lo comenzó a elaborar, como los colores que ocupó, nos podrían entregar información. Y eso se complementa con una entrevista clínica y con entrevista a otras personas, es decir, es un complemento. Y en la casa a mí me ha tocado ver que hay familias que dicen, pero estos dibujos no los hacía. Dibujos, por ejemplo, donde los genitales de una persona están magnificados. Como que los genitales tengan el mismo porte, por ejemplo, de la cabeza, de los brazos. Es decir, hay una atención que se está poniendo en esa zona que antes no sucedía. O donde los niños muestran en sus dibujos, se muestran a ellos estando en esta inferioridad de poder de una persona que les obliga a hacer algo. Entonces eso podría dibujarse. Y otras veces uno ve los dibujos donde decimos esto que muestra, bueno, y ahí está nuestra oportunidad donde uno le pida explicar a los niños qué significa esto, qué es esto, qué está haciendo esta persona, porque a lo mejor está llevando a cabo acciones que nosotros decimos, esto me preocupa, esto yo no se lo enseñé o tiene muchas palabras que aquí en la familia no las ocupamos. Y otras veces los juegos también puede ser una forma de comunicación para pedir ayuda. Entonces aquellos juegos donde se somete, por ejemplo, a un objeto o a las mascotas, donde se lastima a las mascotas o donde se tienen lo que conocemos como juegos sexualizados con otros niños o con sus mascotas, pueden darnos luces de que aquí hay una información que no podemos desatender, porque esto es algo que no lo habíamos enseñado aquí en la familia. Si con un peluche, por ejemplo, hay amor y luego hay odio, nosotros decimos, ¿dónde aprendió esta relación ambivalente? Si aquí en la casa no nos tratamos así. Porque a veces le pega al gato y luego se acerca y le dice te quiero mucho, eres mi amigo. ¿Dónde aprendió esta relación de ambivalencia? Ese juego podría tener muchas explicaciones. A lo mejor está viviendo una situación de violencia en el colegio, lo vivió lamentablemente quizá en una agresión sexual, o a lo mejor en la casa sin darnos cuenta le hemos entregado mensajes contradictorios. Pero no es esperable que un niño que crece en un ambiente protector acostumbre a relacionarse desde la ambivalencia. Entonces es material para que uno pregunte y para que uno pueda salir de dudas respecto de lo que está pasando. Me imagino, bueno, que los niños son más transparentes en sus dibujos, en sus conductas, en sus juegos. Cuando se trata de adolescentes, muchas veces ya entienden lo que está sucediendo, pero aún así no lo denuncian, no saben qué hacer al respecto. Es mucho más difícil de detectarlo, ¿cierto? ¿Qué tipo de conductas podrían ser señal de que algo así está sucediendo? Claro, hay algo bien interesante porque hay una parte que tiene que ver con más dificultad para poder detectar porque ellos pasan más tiempo solos y solas, son más herméticos. Pero ahora que nosotros tenemos, porque ya tienen más palabras, tienen más información,
pueden nombrar a una persona, cuentan con más recursos para poder darnos información. Entonces hay dificultades, pero también tenemos más oportunidad en comparación, por ejemplo, a un niño de 2 años o 3 años que puede ser más difícil a lo mejor entenderle, o tenemos que tratar de descifrar o traducir sus conductas. Y lo que sucede en la adolescencia es muy probable que ellos develen esta situación, le cuenten lo que han vivido, las agresiones que han vivido, pero que se la cuenten a sus amigos o amigas. Y si de este tema nosotros no hablamos en las comunidades escolares o no hablamos en la familia, ese amigo o amiga va a guardar silencio en honor a la amistad. Entonces en la familia hay que decir, si tú sabes que un compañero o compañera está atravesando por una situación nuevamente que le hace sentir dolor en su cuerpo o en su corazón, me tienes que contar porque a él o a ella hay que ayudarle. Entonces, para que esto no parezca que el silencio es una forma de ser fiel a la amistad, sino que entre ellos, entre adolescentes, vayan teniendo este liderazgo para decir, aquí somos comunidad y aquí nosotros nos vamos a proteger. Si yo sé que tú estás en riesgo, yo voy a avisarle de esto a alguna persona que nos pueda ayudar. No le vamos a contar a todo el mundo, pero sí le vamos a avisar al profesor o a la profesora. Sí, yo le voy a decir a mi mamá o a mi papá para que te ayudemos. Esa es una forma de promover el cuidado que se tiene. Y en la adolescencia, respecto a lo que tú me preguntabas sobre, en el fondo, la consecuencia que nosotros podríamos tener. Generalmente en la adolescencia puede ser que, ya que ellos comienzan a tener sus primeros vínculos amorosos, podrían en ese momento comenzar a, entre comillas, desbloquear ciertos recuerdos. Si ya han comenzado con su pareja a tener relaciones sexuales, a lo mejor en el momento de la relación sexual podrían sentir desagrado, podrían sentirse incómodos o incómodas, podrían sentir que hay algo que les recuerda algo más desagradable, cuando en realidad el vínculo afectivo y el vínculo romántico y erótico debiese ser un espacio de encuentro, informado, protegido y seguro. Pero si esta instancia, que es parte de mi desarrollo, yo la interpreto como algo feo, como algo sucio, o que siento que mi cuerpo es sucio, entonces es el momento de poder entregarle ayuda y que finalmente nosotros vayamos sondeando, preguntando con los adolescentes. Y lo más preventivo es que nosotros nos mostremos disponibles a hablar de todos los temas que a ti te interesan. Y antes de que tú te atrevas a hablar de este tema, yo voy a poner este tema sobre la mesa. Oye, ¿viste la teleserie? ¿Viste esta información? ¿Viste la relación que mostraban? ¿Viste las noticias? Hablemos sobre esto. Puede ser ahí, dejo las puertas abiertas y tú entras cuando quieres para que podamos hablar sobre estos temas más difíciles. Pero entregar esa confianza en primera instancia. Jorge, bien es sabido que la adolescencia es complicado. Hay algunos adolescentes que son indomables o muy rebeldes. Y voy a ser autorreferente porque ahora de grande, adulta, entiendo ciertas decisiones o ciertos límites que, por ejemplo, me imponía mi mamá. Por ejemplo, yo no tuve permiso hasta ya muy adulta de poder pernoctar en otra donde ella no conociera a todas las personas que habitaban. Decisiones como esas, límites como esos, ¿son positivos, son negativos? Considerando que es una transición etaria súper irascible, compleja. ¿Cuáles son los límites ahí para protegerles a esa edad que se creen dueños de la verdad y libres, ¿no? Sí, es difícil para las familias. Yo creo que ahí hay varios mitos porque la adolescencia a veces se pinta como la etapa más terrible, más difícil. Pero cuando nos preparamos para la adolescencia puede ser una etapa de harto crecimiento para las familias. De hecho, dentro de las crisis vitales de la familia se señala que si tú tienes un hijo o hija adolescente, vas a atravesar por una etapa de crisis. Pero las crisis, cuando tú eres acompañado o acompañada, te pueden ayudar a crecer y a prepararte para la siguiente etapa de tu vida. Entre la niñez y la adultez está la adolescencia, que no es terreno de nadie, sino que es una etapa como de mucha percepción de invulnerabilidad, donde yo siento que nada malo me va a pasar. A los demás sí, pero a mí no. Entonces, el adolescente o la adolescente lucha por eso. Hay algunos autores que dicen que las familias no debieran otorgar este permiso para que los niños duerman en otro lugar. Otros dicen, tú puedes darle permiso, pero siempre que conozcas las personas con las que va a estar tu hijo o hija. Conozcas a sus amigos y conozcas a los adultos que van a estar ahí. Desde mi punto de vista, yo pensaría que es preferible que los niños no duerman o no estén tan vulnerables como estar durmiendo o comer en otro lugar si es que no están en nuestra casa, que es nuestro espacio protegido. Lo que no quiere decir que los amigos lo vengan a visitar, que él o ella vaya a la casa, pero el momento de gran vulnerabilidad que tenemos durante nuestros días es cuando nos vamos a acostar o cuando dormimos allí, pero todo lo que se asocia con dormir,
que es bañarse, que es cambiarse ropa, nos podría dejar vulnerables. Entonces, hay veces en las que las familias no se conocen, por ejemplo, a los papás y las mamás de los amigos. Si yo no sé esa información, no me tengo que aventurar a entregarle permisos confiando en que la persona es súper amable y yo hablé por teléfono, se escucha que es buena persona. Que es confiable. Que es confiable, que tiene una empresa, que participa en la iglesia. Entonces es una buena persona por lo que yo he visto. Si no la conozco personalmente y si no hemos compartido, si su hijo o hija no han estado en mi casa donde yo paré la oreja y escuché de lo que hablaban, de lo que hacían, de lo que se reían, no es conveniente que nosotros tengamos tanta flexibilidad, sobre todo porque el adolescente dice que se va a proteger y se va a cuidar, pero lo dice desde su invulnerabilidad, creyendo que nada malo le va a pasar. Entonces, ahí hay que adelantarse a ellos y a ellas y explicarles bien lo que puede pasar y por qué nosotros estamos estableciendo este límite. Y ellos van a ir entendiendo. Primero van a regañar, van a decir, pero es que no, pero es que tú me dijiste esto. Pero si hay claridad y hay orden, es más probable que su hijo o hija sepa con la respuesta que se va a encontrar. Entonces después casi que ni siquiera va a pedir permiso porque sabe que le van a decir que no. Claro. ¿Y qué pasa si es una persona que ya ha recibido algún tipo de agresión sexual? ¿Cómo ayudan las terapias a estas personas o a estos niños, niñas? Bueno, ahí la psicoterapia tiene una función importante. El tratamiento a elección que se tiene en casos donde han existido agresiones sexuales contra niños o niñas es la psicoterapia, que es la terapia que entregan los psicólogos y las psicólogas. ¿Por qué le doy apellido psicoterapia o pongo esta especificación? Porque uno entiende como terapia muchas formas de terapia. Claro. Y muchas personas a veces hacen un curso o leen un libro y se presentan como terapeutas. Frecuentemente a mí me llegan preguntas, ¿pero tú eres terapeuta? No, yo hago psicoterapia porque soy psicólogo y hago terapia psicológica. Claro. Pero hay que distinguir porque hay muchas formas de terapia. La psicoterapia es el tratamiento a elección. ¿Por qué digo también esto? Porque me ha tocado conocer casos de familias que dicen, nosotros trajimos una persona que no hizo una terapia energética, hicimos una limpieza energética en la casa. Si nosotros vemos lo que más efectividad muestra, es que eso no va a servir, sino que lo que sirve es la terapia psicológica y si es que es necesario complementamos con alguna ayuda médica para tratar de mantener como equilibrada la parte química cuando existen, por ejemplo, trastornos psicológicos o dificultades para descansar. Es decir, hay un tratamiento que puede ser combinado. Y en la psicoterapia hay varios formatos de trabajo. Nosotros, en el fondo, por ejemplo, hay líneas teóricas que se centran en abordar la situación traumática. Entonces está la técnica que se conoce como EMDR, está la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma, que es la que yo suelo ocupar, donde nosotros tenemos un formato de trabajo y tenemos distintas actividades donde paulatinamente vamos abordando la situación traumática o las situaciones traumáticas, apuntando a que se vaya dando un orden a todo lo que fue pasando. Vamos prestando atención a lo que nosotros soñamos, porque el sueño es una forma que nuestro inconsciente tiene de ir entregándonos información confusa, pero se van creando acciones como para que nuestra mente vaya teniendo más espacio para comunicarse. Y otra parte de la psicoterapia es que nosotros en la infancia y la adolescencia estamos muy atentos siempre a que el ambiente esté protegido para ese niño o niña. Si yo tomo conocimiento de que volvió a ver a la persona que le agredió, estamos atornillando al revés, porque estamos haciendo un tratamiento para que esto avance, pero alguien lo vinculó con la persona que le agredió. Entonces, a grandes rasgos es lo que uno hace, y digo a grandes rasgos porque son procesos que tienden a ser largos, pero que pueden tener muy buenos resultados cuando todos ponemos de nuestra parte y cuando se toma un tratamiento que efectivamente está basado en la evidencia científica de que para estos casos va a funcionar. Psicólogo en casa, conversando con nosotras aquí en Tu Conexión Matinal, y bien sabemos que mucha gente quiere más información, quiere conectar con nuestro psicólogo Jorge Escudero y lo puede hacer a través de sus redes sociales. ¿Qué otras cositas podemos encontrar en tus redes, Jorge? Bueno, ahí tenemos información donde yo he compartido sobre la resiliencia, la capacidad para salir adelante frente a las adversidades. Tenemos información sobre las conductas de autoprotección para niños y niñas. Todo lo relacionado con la salud mental de niños, niñas y de sus familias, ahí pueden encontrar en mis redes sociales, en el Instagram que ustedes están viendo ahí en pantalla. Bueno, temas muy interesantes. Te agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros, Jorge, nuevamente.
Seguramente vamos a estar más adelante también tocando otros temas tan importantes como este. Tenemos un mensaje en pantalla que dice: hola, buenas tardes, buen tema de conversación. Saludos, Joana Torres, de la comuna La Granja. Te mandamos un beso. Muchísimas gracias por tu mensajito. Un abrazo, Joana. Muchísimas gracias por estar atenta, y a todas las personas que nos sintonizaron a través del 14.1 y que también hicieron sentir su opinión en el capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes también. Y nosotros nos tenemos que despedir. Se pasó rapidísimo, como todo lo bueno. Mañana los esperamos desde las 8 de la mañana, tempranito, aquí en Tu Conexión Matinal. Que tengan una linda tarde. Chao, chao. Cuídense mucho. Quiero que te den ganas de bailarla.